Por ese sencillo hecho, desconoce la ley de curación. La enfermedad, así como la curación, proceden del centro hacia la periferia. La primera perturbación mórbida o desarmonía vital ocurre en la esfera psíquica, luego en la superficie, es decir, en las extremidades, piel y mucosas. Imaginen que no existe una carrera más dañina. Dentro de los médicos existe una especialidad que es la más criminal de todas, que son todos los dermatólogos. ¿Por qué? Porque los dermatólogos consideran las enfermedades de la piel como dérmicas, y no lo son. Si su merced come marranos, si su merced come salchichón, le sale un brote. Y ese brote no es de la piel, ese brote es de la digestión. Todas las enfermedades de la piel son digestivas. ¿Y por qué no saben eso? Porque los animales no hablan. Imagínense, por ejemplo, cada vez se inventan algo nuevo. Ahora se inventaron la rinitis. Cuando yo empecé a ejercer la homeopatía, la rinitis no existía. ¿Y qué es la rinitis? Es una cosa alérgica, dicen ellos, porque decir alérgica significa que no hay nada que hacer. Pero eso sí, póngalo a hablar a ellos en sus términos, y lo hablan a usted de tal manera que lo dejan groggy. Yo siempre he dicho, el médico alópata es un médico equivocado, el que él debió estudiar su idioma. Porque eso sí, para hablar, que nadie lo entienda, no hay quien le gane. En la homeopatía no existe ese idioma. ¿Por qué no existe ese idioma? Porque los medicamentos se experimentaron en el ser humano sano. Y entonces el paciente que decía, ay doctor, este dolor de acá no me deja. Doctor, yo siento como si esto, como si aquello. Doctor, a mí me agrava el frío. Aquí viene un paciente y le dice, doctor, mire, yo tengo un problema terrible, estoy asustado. Imagínense que yo hace 20 años vivo en mi casa y hace 20 años tengo la oficina en el mismo lugar. Y ahora salgo de mi casa para la oficina y me pierdo. Y por eso yo hay veces que veo que cuando voy para la oficina, yo veo que como que los edificios se me vienen encima. Y inmediatamente, ¿qué hago? Para escribir un medicamento para el sistema nervioso. El alópata, ¿qué hace? ¡Ay! Ya inmediatamente le doy una indicación para que visite el psiquiatra. Ese desconocimiento tan tenaz del ser humano que tiene. Mira, el único médico que conoce el ser humano, por lo menos de vista, es el cirujano. Es el único. De resto, todos los demás no tienen del ser humano, no tienen el más mínimo conocimiento, pero nada es nada. El cirujano por lo menos lo conoce pedacito a pedacito, por dentro y por fuera. No conoce sus reacciones, pero conoce el cuerpo por lo menos. El otro, el ser humano, no conoce nada. ¿Y no hay algún problema en que estos medicamentos se experimenten primero, digamos, en el hombre que en animales? O sea, digamos, ¿qué tal que hay un efecto como colateral o algo así? ¿Existe? ¿En qué? En las experimentaciones del ser humano. Ajá. Por eso le digo, es que para poder hacer las experimentaciones en el ser humano se necesitaba antes dividir el átomo. Ese fue el problema, por eso no han podido llegar a él. O sea, se necesitaba llegar de materia a energía. Eso es tan tremendo que eso hace que nosotros tengamos medicamentos que ninguna otra ciencia médica tiene. Nosotros tenemos medicamentos como el oro. ¿Y por qué Hahnemann experimentó el oro? Porque Hahnemann era un hombre supremamente culto y él sabía que los árabes utilizaban el oro. Y a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, ese medicamento es bien curioso. En materia, hace que el hombre mate por él. Y en energía, o sea, el medicamento, produce irresistibles deseos de suicidarse. Entonces a uno le llega un paciente que tiene deseos de suicidarse. ¿Qué hace la medicina tradicional? Enviársela al psicólogo. ¿Y qué es el psicólogo? Un ser que trabaja con la lengua. No tiene sino la lengua. En homeopatía ese medicamento, a ese paciente hay que darle oro. Hola, Clara Lucy. Como la curación procede del centro hacia la periferia, la primera perturbación mórbida o desarmonía vital ocurre en la esfera psíquica, luego en la superficie, es decir, en las extremidades, piel y mucosas.
El análisis de la llamada ley de Hering de los mecanismos curativos contempla 3 aspectos de la cuestión que se pueden resumir así. 1. La mejoría en el dolor tiene lugar de arriba hacia abajo. En homeopatía hay algo bien interesante y es que el medicamento que es capaz de curar es el mismo que controla el dolor. O sea, en homeopatía lo único que no existe, que yo adoro en la medicina tradicional, son los anestésicos. En homeopatía no existen los anestésicos. Así, por ejemplo, para la odontología, la anestesia es vital. 2. La mejoría de las enfermedades ocurre de adentro hacia afuera. 3. Los síntomas desaparecen en el mismo orden que han aparecido, aliviándose primero los órganos más importantes o más vitales, luego los menos importantes y las mucosas y la piel al final. Mire dónde termina una enfermedad, mire ese proceso que lleva, o sea, de adentro hacia afuera. No importa los órganos, un daño que le ha hecho la medicina tradicional y a los pobres pacientes terribles son las especializaciones. Quisieron hacer más y terminaron haciendo menos. ¿Por qué? Porque se va tanto al órgano que olvidan que el organismo es una unidad completa y cerrada. Y que lo que pasa en un lado repercute en otro. Cuando su merced le va a llegar la menstruación, si es de un carácter fuerte, se le pone ese genio que Virgen Santísima. ¿Y qué tiene que ver con la menstruación? Supuestamente nada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es en el mismo organismo donde se desarrolla. Si es llorona, entonces cuando va a venir la menstruación se pone súper sensible, y si la miran llora, y si no la miran también lloran, y si no le dicen nada lloran, y bueno. ¿Entonces qué carácter tiene? ¿Tiene carácter fuerte o es llorona? No, normal. Pues a veces me da de las dos. Pero sobre tiene capacidad de decisión. A veces soy muy indecisa. A veces es muy indecisa. Si me se dan cuenta si a veces en las tardes sin haber motivo le cogen unas tristezas todas extrañas. ¿Sí le ocurre eso? Sí, a veces. Bueno, mire esto tan especial. A su merced entonces le agrada ser consolada. Hace 200 años está escrito aquí como iba a ser usted. Carácter suave, sumiso, profundamente simpático, gran timidez, enrojece en cuanto le dirigen la palabra, triste, melancólica, encierra su pena en sí misma, llora fácilmente, pero una buena palabra la consuela fácilmente. Vacilante y resoluta, se desanima pronto, pero manifiesta gran resignación con su suerte a la que no tiene la energía para dominar. ¿Es esa usted? Más o menos. Más o menos. Pues hay algunas cosas. ¿Qué no tiene de aquí? Pues no, lo de muy triste, me pongo muy triste fácilmente, pues depende. Depende como del ánimo. ¿Encierra su pena en sí misma? O sea, más bien no tiende a contarle a todo el mundo sus problemas. Ajá, a ver. Pues con las personas que tenga confianza, con las que no, pues. Pero sin embargo no le iba contando a todo el mundo, aún a las de confianza. Eso se llama encierra su pena en sí misma. ¿Se me has dado cuenta si se pone una meta y si es muy dura la abandona? No, sí, no. ¿Tiene tenacidad? Es muy sensible, o sea, las cosas que le duelen le llegan por allá al alma y mucho más allá del alma. Ay, sí. Sobre tiene menstruación escasa. Más o menos, pues no. O sea, Pues por lo general sí. El primer día es abundante, ¿o no? No, o sea, más bien es escasa. Mire todos esos síntomas maravillosos. Y mire cómo abarca su totalidad, no una parte. Todo. ¿Se ha dado cuenta si antes de que le llegue la menstruación se le ponen las venas de las manos azules? De una manera especial. No me he dado cuenta. Que la llena. ¿Es tímida? Ay. O sea, por ejemplo, para exponer en el curso es un poco difícil. Pues en algunos momentos, pero por lo general, pues no. Por lo general no, su merced es extrovertida. Sí. Pues es que soy como de las dos. Porque o es que está cambiando, porque eso también puede suceder, que esté en el paso en el cual está cambiando.
Sí, de pronto. Pues tengo como las dos, hay veces como, pues tampoco soy como tan extrovertida en el sentido de que hablo y hablo y hago. No, pero me gusta eso, o sea, en algunos momentos se actúa así. Hay veces que me gusta como más analizar a la gente, entonces me quedo más callada. Como así. Cuando su merced está en clase, por ejemplo, y dicen, a ver, Natalie, su merced siente que le sube el calor a la cara. No, No, no necesariamente. no me gusta como criticar, me gusta participar. Ya. Y puede raciocinar en público. Sí, yo sé, sí. O sea, cuando no sé el tema, No, pues, raciocinar es poder pensar. o por eso. O sea, que usted bien, bueno, ¿y usted qué opina sobre esto y sobre aquello? ¿Usted cree que esto y lo otro? ¿Usted cree que aquello otro tal? ¿Y por qué? O sea, eso es raciocinar, o sea, usted tiene que empezar y para eso en público, ¿no? O sea, donde hay un gran gentío, puede hacer eso. Sí, ya. Eh, ¿Qué le hace más daño, el frío o el calor? El frío. El frío. ¿Y se le inflama el estómago antes de las menstruaciones? Mm, ¿Es parlanchín? ¿Me encanta mucho? Sí. A rato. ¿Le tiene miedo a la soledad? Sí. Ya. ¿Por qué sé todo esto? Porque soy un brujo, ¿cierto? No, porque nosotros estudiamos es lo que los medicamentos producen en el ser humano. Mientras que el médico de la medicina tradicional estudia que un síntoma que es fluxión, lloradera, estornudo, tos, se llama gripe. Yo estudio que el carbonato de calcio en el ser humano produce lo de su merced. Que si hoy le llega la menstruación,